Bueno, en otro encuentro de El Conversatorio, hoy nos visita María Cecilia Constanzo, que nos va a presentar un trabajo de un relato de la praxis. María Cecilia Constanzo, licenciada en Psicopedagogía. Su tesis de grado, Estrategias de Prevención Institucional para embarazos adolescentes y los efectos en la producción subjetiva de las destinatarias. Prevención, una actividad imposible, como pregunta. Centro Universitario Regional, Zona Atlántica, Cursa, cuya dirección estuvo a cargo de la doctora Patricia Weingand. No sé si lo pronuncio bien, disculpas. Atención clínica en el ámbito privado desde agosto de 2006 a la fecha. Asesora de la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de Género en la legislatura de la provincia de Río Negro. Participó en los siguientes proyectos de extensión e investigación. Proyecto de extensión, Niños con Lugar. Espacio para la atención de consultas por aprendizajes en los hospitales Artemides Sati de Viedma y Pedro Ecay de Carmen de Patagones, dirigido por la doctora Patricia. En calidad de referente responsable del grupo de practicantes que brindaron sus servicios en el hospital. Integra proyecto de extensión, abordaje e intervenciones de la comunidad del barrio Guido de Viedma vinculada a niños y adolescentes. Director, licenciada Erika González Cursa, 2011. Proyecto de investigación, los padecimientos actuales en el terreno educativo y de la salud, lo que a la educación y a la cura resiste. Director, doctor Rolando Carotti. Codirectora, doctora Patricia Weingand, perdón si lo digo mal. Cursa 2011. Actualmente participa en calidad de graduada en el proyecto de investigación Destinos de Subjetivación en Infancia y Adolescencias, Intersecciones y Comunidad. Directora, la doctora Patricia. Codirectora, profesora y licenciada Marina Lavecchia, Cursa 2020-2021. Ha publicado algunos artículos como Consumo con Martina Sumo. Se encuentra en la revista psiquenavegante.com, número 91, abril de 2010. Efectos subjetivantes en niños, niñas y adolescentes, alojados en Centro de Atención Integral de Río Negro en tiempos de pandemia, del referente afectivo al referente subjetivante. El Hormiguero 2021. Autora junto con otras colegas. Un destino posible de subjetivación, soñar como producción privilegiada del inconsciente. El Hormiguero 2021, autora Cecilia junto con otras colegas. Este espacio es un conversatorio en que cada jueves, 2 veces al mes, el segundo y el cuarto jueves de 20 a 21:30, tenemos un invitado. Por eso el espacio lo ha generado la doctora Amelie Imbriano y cada jueves hay un invitado. Hoy tenemos de invitada a Cecilia Constanzo, con mucho gusto y placer te damos la palabra y previo a decirles, por favor, cierren los micrófonos y los abrimos después. ¿Vale? Suyo. Gracias, Olga. De nada. Bueno, y además quiero agradecer a los compañeros del Hormiguero que siempre están ahí haciendo el aguante. Bueno, yo estuve trabajando sobre un caso clínico. Este último tiempo algunas preguntas en relación a la identificación y recién estoy como en pañales, digamos, pero lo que me convocó a escribir este caso tiene que ver con la identificación, tiene que ver con
el significante, tiene que ver con la palabra. Lo digo porque yo ahora voy a hacer voy a leer algo que estuve escribiendo y voy a irme echando algunas cuestiones de la clínica. El título que elegí poner por ahora es La puta ama de casa, la con mayúscula. Bueno, la palabra es esa maldición redentora sin la cual no habría sujeto, ni deseo, ni mundo. Este texto pertenece a Brownstein en el libro de los goces. En general me ha llamado la atención esas palabras mágicas, diría Freud, en donde el sujeto queda atónito al escucharlas. En el psicoanálisis no se busca, se encuentra, al decir de Picasso y tomado por Lacan en el seminario 11. No me buscarías si no me hubieras encontrado ya. El encontrado ya está siempre detrás, pero marcado por algo que es del orden del olvido. ¿No se abre entonces aquí una investigación complaciente, indefinida? La aparición del sujeto es efímera, solemos decir, pero tendrá que haber un analista dispuesto a leer, dispuesto a escuchar ese hallazgo y encontrar allí al sujeto en ese momento efímero de su creación. Lacan dirá en el seminario 11, lo que se hace patente aún a cualquiera que en el análisis acomode su mirada un rato a lo que pertenece propiamente al orden del inconsciente, es que no es ser ni no ser, es no realizado. El inconsciente se realiza en análisis, y es ese momento, ese instante mágico de la creación, a partir de la palabra hallada, de la palabra escuchada, hace mojón. Entre esa creación y la escucha de significantes, me permitió armar el caso, a partir de 3 significantes que entre alienación y diferenciación advino un sujeto. 3 significantes que en su entramado dejaban preso al sujeto, preso de un goce insoportable. El caso osciló entre la puta, la ama y el pedo, y allí el sujeto quedó arrojado al juego del otro. Jazmín entra al consultorio, se presenta como una mujer seductora y bella, madre de... ¿Separar de quién? Cuando nos sentamos a pensar, a escribir sobre los casos, se arma un rompecabezas, donde también las palabras que uno va eligiendo entre pregunta, se juegan. Y es aquí que supervisión mediante aparece el lacayo, que como sabemos siempre queda atado a un amo. Al relatar algo sobre su historia, Jazmín dice que sus padres se separaron cuando ella tenía 20 años. Se separan, digo, porque es lo que sucede. Sin embargo, Jazmín dice que ella saca de la casa a su mamá y a sus hermanos y se van a vivir a la casa de su novio del momento. Nos separamos, dice. Nos separamos, digo, y me mira sorprendida. Y aparece el hallazgo que se produce en una yancia, hallazgo que es sorpresa, aquello que rebasa al sujeto, aquello por lo que encuentra a la par más o menos de lo que esperaba, en todo caso, respecto a lo que esperaba, lo que encuentra es invalorable. Pasa tarde. La puta aparece por primera vez en el consultorio, pero en ese momento no puede decir acerca de eso. Freud, en Psicología de las Masas, dirá que la identificación se conoce como la más temprana exteriorización de una ligación afectiva con otra persona. Funciona como organizador libidinal, poniendo al sujeto en una posición ambivalente hacia la ternura o hacia el deseo de aniquilación. Por otro lado, planteará los puntos de relación entre la identificación y la formación neurótica del síntoma. Para ello planteará 3 caminos posibles: identificarse al síntoma de la madre, en un intento de sustituir a la madre, expresando de esta manera el amor al padre. Una segunda posibilidad sería el mismo que la persona amada, y de ese modo la identificación reemplaza a la elección de objeto. La elección de objeto ha regresado hasta la identificación. De este modo, el yo toma sobre sí las propiedades del objeto. Y una tercera posibilidad, la identificación prescinde del objeto y se ubica en la misma situación.
Para sintetizar, dice Freud, la identificación es la forma más originaria de ligación afectiva con un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir a una ligazón libidinosa de objeto por la vida regresiva. Y en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llega a percibirse en una persona que no es objeto de expulsiones sexuales. Jacques Lacan dirá, cuando se habla de identificación, en lo que se piensa de todo es en otro a quien uno se identifica. Pero ¿de qué otro se trata? En el estadio del espejo, el niño conquistará su imagen de sí mismo, que hará de matriz para las demás identificaciones. Esa imagen que logra unificar su cuerpo fragmentado en una gestalt. Dice que el niño, aun siendo lactante, va a ser capturado por su propia imagen en el espejo, apareciendo en el niño gestos en lo que experimenta lúdicamente la relación de los movimientos asumidos de la imagen con su medio ambiente reflejado. Es capaz de sortear cualquier obstáculo para lograr fijar un aspecto instantáneo de la imagen. Nos encontramos con la matriz simbólica en la que el ye se precipita en una forma primordial. Antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro, antes que el lenguaje le restituya en lo universal su función de sujeto. Dice Lacan que esta forma debería designarse como yo ideal. Esto será el tronco de las identificaciones secundarias, cuya normalización libidinal reconocemos bajo ese término. No se trata simplemente a qué está identificado el sujeto, sino al modo en que esa trama queda tejida en su constitución. Será necesario poder diferenciar en algún punto de lo que tiene que ver con la aparición y desaparición, sino con una dimensión de otro orden, el significante. En el seminario 9, Lacan abordará el tema de la identificación y hará un recorrido donde ya no hablará de aquella primera identificación de la imagen del otro. La identificación es una identificación de significantes. Distanciará en ese sentido aquella primera identificación imaginaria, pero quedará en el trasfondo del estadio del espejo. La participación del gran otro en los rasgos identificatorios se lanza en una trama en donde las amarras se sostienen en los lazos genealógicos, y es en esa trama donde el sujeto comienza a contarse. ¿Quién es él en esa incorporación del gran otro? ¿Quién es para el otro? El sujeto está preocupado de ser para el otro. Entonces, ¿es que allí encontrará en ese lugar algo en torno al fundamento de lo más cercano como sujeto? ¿Qué sostiene ese lugar? Lo que sostiene al sujeto es la existencia del significante y sus efectos. Se trata de una interrogación acerca de su ser. ¿Qué soy? De una interrogación sobre la verdad verdadera, el rasgo que soporta. No lo soporto, no me soporto, dice insistentemente Jazmín en el consultorio. En la demanda, la identificación se produce con el objeto del sentimiento, porque nada intersubjetivo podría establecerse si el otro, con mayúsculas, no habla. Se trata de ver cuándo y cómo el sujeto, el deseo del sujeto alienado a la demanda puede y debe reintroducirse. En el nivel de la demanda hay entre el sujeto y el gran otro una situación de reciprocidad. Si el deseo del sujeto depende enteramente de su demanda del otro, lo que el otro demanda también depende del sujeto. Bien. En una ocasión me manda un par de mensajes haciendo alusión, Jazmín, haciendo alusión a que estaba muy enojada. Dice, hablen de azar, señores, si les da la gana. Yo, en mi experiencia, no encuentro en eso nada arbitrario, pues los cruces se repiten de tal manera que las cosas se escapan al azar. La sesión luego de estos mensajes dice, bueno, acá aparece la puta ama, el ama de casa, aparece en una de sus vertientes. La puta es la que ama. Entonces, ¿hay un lugar posible para ser amada? ¿Y es ese el lugar de puta? ¿Será entonces un lugar a ser ocupado? Otra vertiente, al amo, que su lacayo obedece.
Adviene entonces la pregunta callada, aquella pregunta que callé y que también forma parte del armado del caso. ¿A quién obedece Jazmín? Por un lado, la casa, el baño, los hijos instalados en un lugar de queja permanente. Jazmín arma su trama significante entre el ama, la puta, el pedo. La histérica sostiene al padre desfalleciente a costa de su propio deseo. No puede desprenderse de esa cena porque le es soporte. No puede dejar de escuchar al padre. Es soporte del goce del padre. ¿Cómo sustraerse de ese goce si ella no se ve en ese goce? Luego de unas vacaciones en ¿cuándo? Le pregunto. Cuando estoy al pedo. Ella intentaba seguir hablando, pero me detuve ahí. No me callé. ¿Cuándo? Insistí varias veces, hasta que pudo escucharse y comenzó a reírse. Pensar en estar al pedo y estar en pedo, hay una diferencia. Hay una distancia que hace posible otra cosa. Quizás, y por un instante, la aparición efímera del sujeto en la trama de significantes, donde esta vez es de otro orden. Si hay identificaciones posibles, si el sujeto llega en lo vivido a darle tal o cual sentido a lo que le es dado por fisiología humana particular, ello se estructura siempre en esta relación tríada constituida en el plano del significante. Hasta ahí nomás. Muy buen trabajo, Cecilia. Contesto preguntas. En realidad, no sé perdón. Sí, no sé por qué, Cecilia, cuando empezaste a presentar, me imaginé, no sé por qué, pero después me di cuenta por qué, que venía a hacer una consulta por los mellizos. Ah. ¿No? Pero hay una separación ahí también de toda esa historia, ¿no? De ella como hija. O sea, yo pensé que iba a consultar por sus hijos. En realidad, la separación es de ella como hija. Y algo que le rebota, me parece, en de sus hijos, en su ser madre, ama de casa y toda esta cuestión, ¿no? Pero a mí me pareció que consultaba por los hijos. Pero ahí hay una consulta también ahí por ellos. No por ellos, sino por la separación. Sí. Me impactó eso. Este es un caso que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. De hecho, digamos, estuvo 1 año y medio separada y hace un tiempo largo que volvió con el padre de sus hijos, porque pudo pensar algunas cosas en relación al lugar que él tenía, y siempre con la interferencia de su padre, ¿no? Que fue lo que pudo dar cuenta el último tiempo, sobre todo. No hubo abuso ahí, ¿no? ¿O sí? No, no. No hubo abuso, digamos, en el sentido por ahí que vos lo estás pensando, concreto, pero lo que sí ella siempre hacía alusión, porque el padre vendía telas y salían a vender y salía con ella y almorzaban juntos, y ella siempre habló de la incomodidad que eso a ella le producía. Claro. Cuando vos recortás, Cecilia, el entramado significante, ¿no? Cuando recién decías ama, puta, pedo, y cómo vos escandís el significante, ¿no? Esto. Vos advertís que, digamos, hay un trabajo y una transferencia con el trabajo analítico en la paciente. Sí, a ver, cuando ella empieza, inclusive esta última vez, cuando, digamos, yo insistí que fue esos momentos en donde uno puede, que vira el sujeto de donde está, ¿no?
que empieza a reírse, ella, me pareció significativo que ella se riera cuando se escucha decir al pedo y la diferencia de en pedo, ¿no? ¿Dónde lo tenía, estaba ubicado el pedo ahí? Porque además es algo que ella no podía hacer, estar al pedo. No se podía sentar a mirar una película porque no podía. Y cuando ella se ríe, se puede escuchar y se ríe, a mí me parece que eso a ella se encuentra ahí, más allá de mi insistencia, se encuentra sola, digamos, ¿no? Se escucha decir eso, y sabe el lugar que eso tiene. Yo te quería preguntar, Cecilia, también en relación a la transferencia, pues me enganché con la cuestión esta de lo que ella no soporta, ¿no? El soporte que de alguna manera vos ofrecés. Y en el momento ese en el que vos intervenís diciéndole que, bueno, algo en el sentido que no se le pase el enojo, ¿no? Sí. Cuando no tenía posibilidad de verme. O sea, hablábamos sin cámara. Y la verdad es que también pensarlo desde mí, también lo pensé desde mí, en mi análisis, eso, y a ella también le hizo un efecto, digo, porque correrse de ese espejo también, me parece que de la mirada mía también tuvo efectos. Se lo escribo para que lo pueda leer, digamos, que pueda leerse ahí. Pensaba en eso, Cecilia, y es te quiero, te odio, dame más, ¿no? Sí. Me parece que, claro, hay algo, digamos, que te adjudica ahí que entenderlo únicamente por el lado de la agresividad nos dejaría por fuera de la cuestión transferencial, ¿no? Más extensa, que vos además traes y que seguramente se juega en la transferencia respecto de ella y la madre. En relación a la necesidad de ella de ubicarse ahí en otro lugar en relación a ese papá y poder sostenerse, digamos, en ese enojo a partir de esa pelea. Y mientras estaba escuchando a Gabriel y a Patricia, algo de lo que escuchaba también en este pase, justamente en relación a la transferencia, pasar ese enojo, ese odio, digamos, y ese no te banco, pasártelo a vos, ¿no? Que después te lo escribe o te lo dice. Pensaba en las dos vertientes, digamos. A ver, si me parece que hay algunas cosas que tienen que ver con sostener de ella al padre bastante complejas y que ha podido de alguna de manera correrse de ahí. Por ejemplo, el padre... Y me preguntaba, bueno, te traslado la pregunta, Cecilia, el conversatorio tiene, ¿no? como forma de denominarse psicoanálisis Los Angeles época, ¿no? Sí. Cuando Amelia te invita y decidís, ¿no? Presentar este relato de la clínica, digo, ¿cómo lo pensaste en relación a la época? Mira, puedo pensar algunas cosas que no sé si son por esta época específica o tiene, digamos, tiene que ver con, digamos, con la constitución de esta histérica. Primero esta cuestión de que, digamos, el apurón, ¿no? Esta cosa de
el resolver ya. Al principio los llamados telefónicos, digamos, cuando hacíamos presenciales, la pandemia ni existía, era bastante, digamos, demandante para, ¿no? Quiero sentirme bien ya, esto no soporto, quiero sacármelo de encima, digamos, y creo que esto fue una de las cosas que trabajamos mucho al inicio. Yo no quiero tratamientos largos, yo, digamos, esto apareció bastante, pero una vez que entró en análisis, desapareció. Y lo que pone Amelia ahí, a mí como analista de ella me ayudó la virtualidad. Lo voy a dar vuelta, porque me parece que yo pude escuchar ahí cosas que ella no, ella decía y yo no podía escuchar en el consultorio. Porque además a ella le encantó hacer diván, pero hablaba digamos, y cuando ella se veía en apuros, me buscaba, digamos, y ella prefirió seguir como estábamos, hace muy poco que empezó a ir al consultorio. Yo empecé a atender más o menos en diciembre, en noviembre del año pasado, empecé a hacer algo de presencialidad y ella eligió seguir haciendo online. Cosa que yo además, digamos, se lo propuse, ella, pero además, como se iba con su auto, se paraba en algún lugar lejos de su casa y hablábamos por teléfono, digamos, o sea, no, lejos de la casa, además. Digamos que, como vos recién decías, ¿no? La posibilidad de que Jazmina haga transferencia con el trabajo analítico la distanció, ¿no? Del sujeto de la época, digamos, ¿no? Claro, ¿No? pensando así, sí, sí. Igual como que hay, este es un camino, porque a mí lo que más me convoca este trabajo es poder pensar cómo la palabra se convierte en significante, cómo el sujeto, ¿no? Y la identificación al significante, digamos, cómo se produce eso, ¿no? Recién en un camino que estoy empezando y estoy ahí en la introducción, pero a mí lo que me sorprendió de este caso es como que ni siquiera digo que son rasgos identificatorios, digamos, todavía no, yo no puedo dar demasiada cuenta de la identificación, pero me parece que estas tres palabras que ella, digamos, las va diciendo, yo quedé perpleja, porque me pareció que se armó ahí, ¿no? Hay algunas cosas de la madre que ella habló mucho sobre su madre al inicio, pero últimamente no aparece. Me parece que estoy leyendo lo que dice Amelia. Hay algo del orden de la identificación. Hay algo del orden de la Hay algo del orden de identificación a circuito, porque esos significantes no son cualquiera, representan forma de voz. Sí, pero hasta que ella pudo verse en ese goce, digamos, llevó mucho tiempo. Hoy leía algo, no lo tengo por acá, no lo voy a encontrar.
Lo tengo acá, que me parece... Pero a mí me sigue sorprendiendo y por eso empiezo, digamos, esa palabra, ¿no? Que los efectos de esa palabra convertida en significante, vamos a decir, para decirlo de alguna manera. Arma un sujeto. Sí, ahora, yo considero que siempre lo que hay que saber ver es lo que nos muestra. ¿Se escucha? Sí, Amelia. Estoy con problemas de sonido también. Que digamos, hay que saber ver lo que nos muestra acá en la tercera respecto de la homología, del significante y el goce. Y por eso decía, bueno, no son significantes cualquiera. Obviamente vos decís, bueno, hizo falta mucho tiempo. Yo no sé si mucho, el tiempo de ella, el tiempo Sí, de claro. cada tiempo de ella, el tiempo tuyo para, bueno, ver si tu intervención era prudente, no prudente. Hasta que es una historia un poco como fuerte. Lo único que ha tenido es este padre. Bueno, no se trata de destituirlo así como así. Ella lo ha cuidado, le ha dedicado mucho tiempo de su vida, de alguna manera. Fíjate que no podía congeniar un padre con un esposo. Está muy lindo, muy interesante lo que marcaste vos, de bueno, ella no podía volver a su casa y encontrar que todo estaba igual. Ahí había un circuito de goce marcado anticipadamente que pesaba más que lo que encontraba en su casa. Creo que lo que se tiene que haber puesto en trabajo justamente era esa diferencia. Mientras, bueno, todo lo que pudo embardar la cancha, como quien diría, diciéndote que te quiere, que te odia, que yo, bueno, sabemos que esas manifestaciones transferenciales vienen para el orden de la resistencia, pero aquí hay que poderlas sostener y las ha sostenido excelentemente. Realmente es un trabajo arduo, muy bien hecho, con mucha paciencia, que es muy importante. Y me parece brillante, digamos, no alterar nada de lo que dio resultados, y si la táctica con ella da resultado, lo virtual, hay algo que le permitirá en relación al otro, esta cosa de, digamos, estar presente pero con la voz, justamente la voz, que es, bueno, tiene una significación importante. Sí. En relación a lo que venimos trabajando. Sí. Pero bueno, es como sería otro trabajo también, digamos, porque es un caso que se puede abordar de muchos lados, ¿no? Pero a mí fue esto lo que, porque además, por diferentes razones, la identificación es algo que a mí me convoca y estoy trabajando en eso y viendo de qué se trata y cómo me sirve en la clínica. Pero, pero es una paciente que se puede pensar, digamos, varias cosas. Muy, muy interesante el trabajo que hizo. Fue, la verdad es que fue un trabajo
trabajó muchísimo. Sandra, no hay intromisiones. Este espacio lo hacemos para conversar entre todos. Sabemos que cuando un relato clínico se dona a una comunidad, lo que está en juego es el relato. Bueno, lo vamos tomando cada uno a nuestra manera, y algo le queda al analista como para reflexionar, pensar, Sí. tomar lo que quiere, lo que no, en fin. Digamos, pero lo que está en juego es un relato, nada más. Así que no hay intromisiones. Ya, es aquello del orden del deseo que le resulta difícil habitar, ¿no? Entonces, pensado desde ahí, tal vez algo en el orden del deseo, como decían acá recién, que no tiene por qué ser sufriente y terrible todo el transcurso del análisis, ella lo pueda desplegar justamente en las sesiones, ¿no? Con algo, digamos, vos en un momento hablaste de algo en el orden de la ligereza, de lo ligero, digamos, de lo light que aparecía, que bueno, tal vez eso pueda tomar, digamos, como otro carril, ¿no? Porque pensaba aparte, no sé, se me cruzaba algo en el orden de esto del padre, digamos, uno de los aspectos de la cuestión del padre, ¿no? Que creo que tiene algún enlace respecto de, bueno, el tratamiento de ella no tiene por qué terminar en el momento en el cual empieza a dar frutos, ¿no? Exacto. Digamos. Y frutos en relación al padre, cuando puede dar muchísimos frutos más propios, por así decir. Sí. Más del orden de abrir un futuro. Sí, porque además... A mí me Bueno, resuena hay una lo que cuestión están... en relación a... Sí. Que a mí me resonaba en esto que estaban diciendo, se me ocurrió ahora, por eso lo quiero compartir, que en esto que ella quiere hacer como un descanso, estaba esto que hacía también el padre cortado, con estos tratamientos de ir y venir cuando él entraba en lugares para tratar de salir de la adicción del alcohol, ¿no? Me parece que como que algo de eso quizás se pudiera estar cruzando, ¿no? En esto de ir y volver de ella también, ¿no? No sé si se escuchó bueno lo que eso. dije. La verdad es que no. Sí, yo lo escuché. No lo había pensado, pero me parece interesante lo que decís. Hago Sí, la claro. reflexión, está muy bueno. Sí. Porque el padre siempre realiza tratamientos, los deja y vuelve para atrás, como quien diría. Sí, bueno. sí. Y el tema es que ella pueda realizar un tratamiento que la diferencie funcionalmente respecto del padre. Y ella ha ocupado un lugar de dominio, acompañando al padre, en fin, ha sacado sus ventajas a nivel de un dominio implicado en un goce, etc. Bueno, también ha suplido el dolor del goce con una buena histeria. Considero que es una paciente que puede ir mucho más allá. ¿No? A veces el análisis implica organizar un destino. Bien, si les parece, le agradecemos a Cecilia el haber compartido el trabajo con este aplauso. A ver si puedo dar mi imagen. Vamos.
Bueno, gracias por acompañarme y Ay, yo bueno, te- nos vemos por ahí. No envíe con los de Mira que Tenés una luz. qué bonito te queda, Lilia. Esos son mis Hermosa. hijos, esos son mis hijos. Está re bonito. ¿Para Qué qué bueno. le Gracias saco a la- todos. El 9 de Me septiembre. jugó una mala pasada de la internet al final, pero bueno, espero que se haya escuchar bien. Sí, sí. Nos vemos pronto. Chao, Vale, Ceci, gracias. nos vemos. Gracias. Chao. El 9 de septiembre tenemos la próxima. Marcelo de la Mora, que va a presentar Cuando la sexualidad infanto-juvenil es un acto de desmesura. Y el 23 de septiembre, Patricia Vargas, Aproximación a la noción de secreto en la adopción. Nos vemos viendo. Los dos expertos en el tema. Muy bueno. Bueno, los esperamos. Muchas Hasta la gracias por próxima. acompañarnos. Chau, chau. Chau, chau.